porque no es cuánto vale implementar inteligencia artificial, sino cuánto dejas de ganar si no la implementas. La IA simplemente es un amplificador de lo bueno o de lo malo que sea mi operación de ventas. Un directivo o un CEO te dice, quiero implementar inteligencia artificial en mi operación de ventas, pero tengo miedo de que esos costos me disparen, me vayan a desfalcar. ¿Tú qué empiezas diciendo? ¿Tú qué le recomiendas? Las compañías quieren pasar a la fase de disrupción sin haber pasado la fase de aceleración. Leer un RFP. Antes teníamos que sentarnos durante 5 horas a estudiar un RFP. Hoy día una IA lo puede hacer mejor que un humano en un menor tiempo. Entonces, esa debería ser nuestra visión y nuestro parámetro de decisión para implementar IA. Bienvenido a todas las personas que nos están escuchando en este nuevo episodio de Sistema de Ventas Predecible, el podcast de Pipeline Business School. Y hoy me encuentro aquí con nuestro director estratégico, Jorge Conde. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Carlos. Agradecido con Dios en este maravilloso frío de Bogotá, Colombia, tomando un buen cafecito colombiano. Qué bueno escuchar eso. Yo soy Carlos Macías y me encanta acompañarlos en esta nueva temporada del podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que está en furor y que se han creado mitos alrededor de él. Y es cómo implementar inteligencia artificial en una operación de ventas B2B en Latinoamérica. ¿Tú qué opinas al respecto, Jorge? Mira, IA hoy día es el santo grial de todas las operaciones comerciales, empresariales en Latinoamérica. Y como tú lo mencionas, hay muchos mitos al respecto sobre qué implementar primero, qué hacer primero, cuánto cuesta implementar la inteligencia artificial. Y hoy, aquí, con tu ayuda y tu guía, acompañamiento, vamos a conversar y a profundizar en ese tema. Exacto, porque el tema que hoy nos pone a hablar el día de hoy en el podcast ¿es muy costoso implementar inteligencia artificial en una operación de ventas? O sea, ¿van a exceder los costos de estas personas? Mira, a ver, yo creo que eso hay que verlo en perspectiva, porque no es cuánto vale implementar inteligencia artificial, sino cuánto dejas de ganar si no la implementas. Hoy Carlos y audiencia, creo que la visión debe ser tener una operación de ventas AI First. ¿Qué significa eso en español? Significa que si hay algo en el proceso comercial que una inteligencia artificial puede hacer mejor que un humano en un menor tiempo y a un menor costo, debería ser la IA quien haga ese trabajo. ¿Sí? Te coloco un ejemplo sencillo. Prospectar, contactar un lead, llamar a un conjunto de clientes. Son tareas que hoy quizás una IA lo puede hacer. Otro ejemplo, sentarme a escribir una propuesta comercial. Probablemente hoy una IA bien entrenada puede hacer ese trabajo, liberar 2-3 horas de la agenda del vendedor, mientras que el vendedor se enfoca en construir valor para los clientes, en ser arquitecto de valor. Otro ejemplo, leer un RFP. Antes teníamos que sentarnos durante 5 horas a estudiar un RFP. Hoy día una IA lo puede hacer mejor que un humano en un menor tiempo y a un menor costo. Entonces, esa debería ser nuestra visión y nuestro parámetro de decisión para implementar IA. Jorge, y se me hace muy interesante lo que estás mencionando. Ya ahorita profundizaremos un poco acerca del término AI First, pero quiero que primero nos comentes cuál es el error más costoso que ves cuando te piden asesoría en mentorías en una operación de ventas. ¿Cuál es el error más costoso que cometen este tipo de compañías al implementar esa tecnología? Mira, creer que la IA va a resolver el problema de ventas de fondo que tiene la empresa a nivel de facturación, ventas, prospección. Miren, quiero que apunten esto, queridos oyentes, y tú también, Carlos. La IA simplemente es un amplificador de lo bueno o de lo malo que sea mi operación de ventas. Si mi operación de ventas hoy está rota, si no estamos consiguiendo leads, prospectos, estamos calificando mal, tenemos problemas de cierre, la IA simplemente va a amplificar ese fracaso. Eso es así de simple. La IA es un amplificador. Mi esposa Bianca, mexicana, dice una frase muy interesante. Ella dice que la IA, si el sistema de ventas apesta, la IA simplemente va a amplificar la peste en el mercado, va a amplificar la peste en muchos lados. Porque un gran error que se comete, Carlos y oyentes, es creer que la IA va a reparar un sistema de ventas roto y no identificar qué es un sistema de ventas B2B escalable, o más específicamente, cómo es que suceden las ventas dentro de mi compañía, cuál es el paso a paso que seguimos, cuál es el patrón de éxito, cómo es que hemos ganado los negocios que hasta hoy hemos ganado. Cuando yo identifico claramente el proceso, puedo identificar cuál de esos pasos en el proceso
puedo optimizar con inteligencia artificial. ¿Sí? Se me hace muy interesante lo que estás mencionando y me gustaría también, ¿cuáles son esas diferencias que hacen que una compañía que implementa IA termine aprovechando ese presupuesto que se invirtió y no lo termine desperdiciando? ¿Cuáles son esos parámetros? ¿Cómo puedo ser yo un director comercial, saber que este parámetro está bien y lo puedo implementar con inteligencia artificial y tal vez no, porque acá sí estaría desperdiciando un poco el presupuesto? Mira, creo que es una pregunta muy inteligente, Carlos, y mi respuesta para eso sería la siguiente. Si yo fuera a implementar IA en mi operación de ventas, que bueno, tú eres colaborador nuestro y sabes lo que hemos hecho en inteligencia artificial, nuestro principio siempre es desglosar el proceso de ventas. ¿Cómo es que suceden las ventas en mi compañía? Coloco un ejemplo. Lo primero que hacemos es obtener un lead del mundo digital. Luego alguien lo va a contactar. Alguien confirma una reunión. Este es el script de ventas que utilizamos. Y luego de eso llamamos a agendar una reunión de ventas. En la reunión de ventas pasa A, pasa B, pasa C, pasa D. Cuando yo desgloso todo el proceso y luego miro en cuál de esos pasos puedo generar más impacto para mi cliente, en cuál de esos pasos puedo generar más impacto para mi negocio, y analizo cómo la IA puede intervenir en cada uno de esos pasos. Ahí yo tengo una visión clara de cómo adoptar IA. Porque ¿qué pasa? Mira, IA tiene dos fases. ¿Sí? Estamos en la primera fase. En la primera fase, que se llama la fase de adopción y aceleración, es la fase donde simplemente hacemos que lo que ya hacemos hoy sea mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más sencillo, menos costoso. Y la siguiente fase se llama la fase de la disrupción. Las compañías quieren pasar a la fase de disrupción sin haber pasado la fase de aceleración. Quieren estar en la fase 2 sin haber vivido la fase 1. Y eso es un gran error. Porque para yo poder hacer una gran disrupción en mi modelo de negocio, en mi sistema de ventas con IA, antes tuve que haber construido cultura de IA dentro de la compañía, haber resuelto problemas simples y sencillos de IA en mi operación de ventas, para que luego esté la cultura dentro de la empresa y podamos desde luego pasar o vivir la fase 2 sin ningún problema. Todos quieren la fase 2 sin haber pasado por la fase 1. Es imposible. La fase 1, que es la fase de acelerar, la fase de reducir tiempos, de incrementar velocidad de ventas, la fase de reducir costos, tiene que vivirse dentro de la empresa. Tenemos que vivirla. O sea, nuestra gente, nuestro equipo de ventas tiene que saber qué es un buen prompt, qué es un GPT, qué es un asistente de IA. Tiene que entender primero eso para luego sí pensar en ecosistemas de agentes gigantes, en que la IA contacte, prospecte automáticamente clientes. Pero desafortunadamente las compañías no quieren vivir ese proceso, y es un proceso 100% necesario para poder construir cultura de inteligencia artificial al interior de nuestra operación de ventas. Es muy interesante lo que dices, que de la cultura de la inteligencia artificial. Yo creo que es algo que todas las compañías tienen que apuntar hoy en día, porque hacia allá va el mercado, hacia allá va el mundo. Cada día vemos cómo se sigue innovando en este tema. O sea, ayer salió una noticia de Gemini, hoy salió una noticia de Claude, mañana seguramente saldrá una de ChatGPT. Siempre todo el mundo va a estar acorde a ese avance de la inteligencia artificial. Y siempre tú mencionas mucho, tú hablas mucho de un término que es el ser AI First. Yo quiero que profundicemos un poco más, por si de pronto alguno de la audiencia que nos está escuchando todavía no le queda muy claro, y de saber cómo de pronto lo pueden implementar en su compañía. Mira, una operación de ventas AI First es una operación de ventas que opera bajo este principio, y es: si existe algo que una inteligencia artificial puede hacer mejor que un humano, en un menor tiempo y a un menor costo, debería ser la inteligencia artificial quien haga ese trabajo. Un directivo comercial de alto rendimiento, un founder de compañía, lo que hace es tener claramente el listado de procesos, de cosas que podemos impactar con IA, cuantifica cuánto vale implementar IA en cada uno de esos procesos, mira cuál es el impacto en el negocio y en cuánto tiempo lo puede hacer, y a partir de ahí prioriza. Dice: ok, voy a escoger mis batallas, voy a resolver un problema a la vez, porque otro gran reto que veo en muchas operaciones de ventas es tratar de resolver 500 problemas al tiempo. Y déjame decirte algo, querido oyente o querido oyente. Miren, ni en las compañías más grandes del planeta, que las conocemos, hemos trabajado con compañías muy importantes, no hay ni presupuesto ni tiempo para resolver todos los problemas de ventas a la vez. Tenemos que priorizar estratégicamente. Y priorizar estratégicamente es escoger mis batallas, saber cuál batalla libro en el primer semestre del año, en el primer Q, cuál en el segundo Q, cuál en el tercer trimestre, cuál en el cuarto Q y cuál problema me aguanto hasta el siguiente año.
Los mejores estrategas y directivos comerciales saben aguantarse problemas para enfocar su energía, tiempo y presupuesto en resolver el problema correcto. Cuando yo resuelvo el problema correcto, cambio una métrica en mi sistema de ventas, esa métrica desbloquea todo mi crecimiento comercial. Coloco un ejemplo, Carlos y oyentes. Si hoy mi problema es que mi fuerza de ventas no se sienta con cuentas prósperas, si hoy mi problema es que, aunque tengo una gran propuesta de valor, tengo un producto maravilloso, espectacular, a todo el mundo le gusta, pero mis vendedores están sentados con cuentas que no tienen potencial, que no deciden, yo debería enfocar toda mi energía, todo mi presupuesto, 100% a resolver ese problema de lead generation. Si yo logro pasar de que mi equipo de ventas se siente con 4 personas al mes a que se siente con 4 personas a la semana, por ejemplo, nada más con eso, estoy haciendo esta matemática básica, estoy multiplicando por 4 el número de leads. En matemática lineal básica comercial, estaría multiplicando por 4 las ventas que estamos haciendo hoy en la empresa. ¿Sí? Me gustó mucho el ejemplo que diste y justamente nos conduce a la siguiente pregunta. Y es, según tu experiencia, Jorge, tú que has realizado cientos de operaciones B2B en Latinoamérica, ¿cuáles son las 3 tareas que hoy la IA puede tomar y la mayoría de equipos siguen haciendo a mano o todavía no la han implementado? Mira, yo creo que en IA hay que hacer lo básico bien. ¿Sí? A veces queremos hacerlo complejo y hablamos con directores y nos dicen, no, es que quiero un ecosistema de agentes que prospecte a gran escala para nosotros y yo pienso, hay que hacer las cosas básicas bien. ¿Qué es lo básico bien hoy? Saber usar muy bien herramientas como ChatGPT, como Gemini, como Claude. Saber que la fuerza de ventas entienda que es un buen prompt. Que la compañía tenga asistentes de IA entrenados en la empresa, con casos de éxito de la empresa, con cerebros de inteligencia artificial de la compañía y que toda la fuerza de ventas los pueda usar. ¿Qué tipo de asistentes de IA? Asistentes de IA como por ejemplo generadores de scripts de prospección, business case creados por IA, creador de casos de éxito, cómo argumentar valor frente a los clientes, asistentes que le muestren a la fuerza de ventas cómo resolver objeciones de los clientes. ¿Sí? Eso es lo básico de la IA hoy. Hoy un equipo de ventas no son solamente personas. Hoy los nuevos organigramas de ventas son, está el director de ventas, pero el director de ventas está soportado por 7 asistentes de IA, 4 agentes de IA. Está el vendedor tiene a su cargo o lo acompañan 5, 7, 10 asistentes de IA y 4 agentes de IA que hacen que su trabajo sea mucho más eficiente. Vuelvo a las 2 fases de la adopción de IA, fase de aceleración, fase de disrupción. En la fase de aceleración, los asistentes de IA hacen que el vendedor sea mucho más productivo, mucho más eficiente, mucho más efectivo a la hora de entregar resultados de ventas. Está muy interesante, pero yo creo que una duda que surge mucho a la audiencia que nos está escuchando es, hablemos de los miedos. Justamente cuando un directivo o un CEO te dice, quiero implementar inteligencia artificial en mi operación de ventas, pero tengo miedo de que esos costos me disparen, me vayan a desfalcar. ¿Tú qué empiezas diciendo? ¿Tú qué le recomiendas? Yo creo que se trata de mindset y ventaja competitiva. En esta era en la cual estamos, no hay absolutamente nada gratis en AI. ¿Sí? Teníamos a ChatGPT gratuito y ustedes saben que la versión gratuita no tiene el mismo nivel de razonamiento y de inteligencia que la versión paga. Tenemos plataformas de Prospect Intelligence que nos entregan un montón de leads y bases de datos como Apollo, Lusha, Cognisim, etc. Y no es gratis. La gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuánto vale tener una fuerza de ventas improductiva? ¿Cuánto vale que mi equipo de ventas pase el 50% de su tiempo vendiendo, tratando de vender a cuentas que no tienen potencial? ¿Cuánto vale que mi fuerza de ventas esté el 50% del tiempo sin nuevas oportunidades, sin nada que hacer en su día a día? ¿Cuánto vale depender de la misma cartera de clientes, de los mismos 3 clientes de siempre? ¿Cuánto vale que en cada comité de forecast los días viernes estemos hablando de los mismos clientes de siempre? Pasan 3 meses y seguimos hablando de la misma oportunidad. Cuando yo implemento IA para resolver el problema correcto, eso oxigena la operación de ventas. ¿Sí? Mira lo que nosotros vemos en diferentes consultorías que hacemos. Antes de trabajar con nosotros,
cada comité de forecast se habla del mismo cliente. ¿Sí? ¿Y qué pasó con Juanito? ¿Y qué pasó con Bancolombia? ¿Y qué pasó con Banamex? ¿Y qué pasó con Halliburton? Y siempre se habla del mismo problema. Cuando se implementa IA de forma correcta para prospectar a gran escala, para resolver el problema correcto, cada comité de ventas es completamente diferente. En el comité de ventas de esta semana hablamos del cliente Banamex. En el próximo comité de ventas hablamos de Bancolombia. En el próximo hablamos de 3 clientes nuevos. 3 clientes nuevos significan nuevos retos para el equipo de consultoría, de proyectos, el equipo técnico. Así que se vinculan a la conversación. Como hay retos nuevos, tienen que estudiar más, tienen que investigar más, tienen que desarrollar nuevas habilidades, nuevas conversaciones de valor con los clientes. Tienen que argumentar valor en diferentes ángulos. Y eso hace que la compañía evolucione, se oxigene. ¿Sí? Y eso es lo que a veces no se ve cuando se trata de invertir en IA. Se ve que son $20 mensuales, que son $100, que son 300, pero no se ve todo el impacto detrás en la operación de ventas. Otro ejemplo, antes de cerrar este punto, Carlos. Cuando alguien implementa inteligencia artificial para prospectar a gran escala, que es el ejemplo que hemos seguido hasta ahora, no es solamente el número de leads, es el músculo comercial que crea el vendedor después de que se sienta con 40 prospectos diferentes en un mes. Antes de implementar IA probablemente se sentaba con 4 al mes. Ahora se sienta con 40. Pregunta. Después de estar en 40 conversaciones de ventas, manejar 40 tipos de objeciones diferentes, 40 temperamentos de clientes diferentes, dime si el equipo de ventas no desarrolla maestría, músculo comercial para vender y argumentar valor frente a los clientes. Claro, totalmente. O sea, la práctica es el maestro, como siempre se ha dicho en el refrán. Y hablabas de 2 temas muy importantes y que me recordó una frase que tú mencionas mucho, y era el oxígeno y la prospección. Tú tienes una frase muy célebre y es que dices que la prospección es el oxígeno de un área de ventas. Yo quiero que hablemos un poco de cómo se puede implementar la inteligencia artificial en la prospección, que es ese oxígeno que tú siempre has mencionado, que es lo que le sigue dando vida a esa área de ventas. Sí, mira, nosotros aquí usamos una ilustración básica pero muy contundente, y es el sistema de ventas es como si fuéramos el cuerpo humano. Puede que el cuerpo tenga grandes músculos, que seamos grandes fisiculturistas, tengamos el six-pack marcado, ¿verdad? Pero si a ese cuerpo humano que está lleno de ejercicio, años de gimnasio, entrenamiento, cursos de ventas, experiencia, años en la industria, le falta el oxígeno durante 2 minutos, ese cuerpo no sirve absolutamente de nada, para nada. Va a caer muerto al cabo de 2 minutos, porque el cuerpo humano, así como el sistema de ventas, no puede vivir sin oxígeno. De nada sirve que tengamos un gran producto, que tengamos vendedores super senior que vienen de las grandes marcas. De nada sirve que tengamos un producto que todos los clientes aplauden si no tenemos un flujo constante de leads entrando al embudo de ventas. Y precisamente la mayoría de clientes nuestros, el primer problema que resuelven con inteligencia artificial es prospección. Normalmente, si hay abundantes prospectos, eso desbloquea el crecimiento de la operación de ventas. Cuando no hay prospectos, la operación de ventas se estanca y normalmente se obliga, se lleva, se induce al vendedor a depender de su cartera actual de clientes. Y terminamos con compañías altamente dependientes en facturación de 1 o 2 clientes, que al momento que un cliente de eso se vaya de la empresa, pues la compañía entra en riesgo financiero. Prácticamente el negocio se acaba y ya es muy tarde para reaccionar. Claro, ahí es cuando se quedan sin oxígeno estas áreas de venta. Pero yo creo que algo con la que se quedaron la duda es danos un pequeño abrebocas de cómo se implementa la inteligencia artificial en ese paso tan importante que es la prospección. Mira, el principio es el siguiente. Hoy no podemos depender de una sola fuente de generación de leads. La mayoría de compañías depende de una fuente de prospección que puede ser LinkedIn, llamadas en frío, y eso es un gran error. Hoy debemos tener 2 motores de generación de leads. Motor inbound y motor outbound. ¿Okay? El motor inbound es todo lo que tiene que ver con marketing digital, sistemas de prospección digitales. Eso es un motor inbound y deberíamos tener diferentes fuentes de prospección ahí. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. La era donde Instagram era únicamente para las fotos en la playa y demás, eso fue en el año 2010. Hoy, Instagram, Facebook, Meta son compañías de inteligencia artificial
compañías que saben con gran precisión dónde está ese director de operaciones, qué hace ese director de logística que estamos buscando, el director de tecnología lo sabe identificar muy bien. ¿Okay? Entonces ese es el primer motor de prospección. El segundo motor es el motor outbound, que durante muchos años fue el único motor de las operaciones de prospección tradicional. Ese motor hoy debe ser potenciado con inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Antes llamábamos a una empresa a directamente preguntar por el director de operaciones. Hoy podemos usar plataformas como Apollo, como Lusha, extraer de ahí la data, el contacto del director de operaciones de Alpina o de alguna compañía de Bimbo, que creo que todos la conocemos en Latinoamérica. Y a través de esa información que extraemos, podemos hiperpersonalizar la comunicación con agentes de IA para llegar a ese director de producción o de logística de Bimbo con un mensaje de ventas relevante, adaptado 100% a su realidad operativa. Una cosa es decirle al director de operaciones de Bimbo, decirle, mira, nosotros somos una compañía que llevamos 15 años en el mercado y que hacemos ABC y este es mi portafolio certificados en ISO 9001. A decirle, mira, nosotros trabajamos con directores de operaciones que tienen el reto de tener un patio de maniobras completamente eficiente, que saben que tienen que reducir la ineficiencia en más de un 20% para desbloquear la rentabilidad o el EBITDA por producto. Sabemos que Bimbo tiene más de 3,000 patios de maniobra y nosotros tenemos un software para hacerlo. O sea, es una narrativa completamente diferente que hoy podemos hiperpersonalizar a escala con inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces, es el nuevo mundo donde vivimos y tenemos que adaptarnos ahí, Carlos y oyentes. Y algo muy importante, miren, las habilidades que desarrollamos para vender en los años 2010 no nos sirven para vender en el año 2026, 27, 28. Tenemos que desarrollar nuevas habilidades. No se trata de qué tengo que hacer para vender más. Se trata de en quién me tengo que convertir para poder vender más. Y aplica tanto para directivos, fundadores, como para el vendedor. Mira que hablando de esa temporalidad es muy importante porque hay muchos vendedores que, claro, se criaron con esa mentalidad y la inteligencia artificial ha sido un cambio que mucha gente ve con buenos ojos y hay otros que ponen mucha resistencia. ¿Tú cómo manejas esa resistencia de los equipos? Porque me imagino que cuando un director comercial llega y dice, vamos a implementar inteligencia artificial, habrán muchos vendedores que digan, no, pero eso no, ¿cómo así? Yo lo sé hacer de la manera tradicional. ¿Cómo vamos a meter eso? O sea, y ponen esa resistencia. ¿Tú cómo manejas esa resistencia para no pelear ni con tus vendedores, pero que también que acepten la implementación, que es una herramienta que al final de cuentas les va a resolver mucho también la vida de ellos? Mira, la gente no se resiste al cambio, se resiste a ser cambiada. Eso es muy importante entenderlo cuando hablamos de transformar una operación de ventas. Ahora bien, en una transformación como la que estamos viviendo, hay gente que no se va a adaptar y hay que aceptarlo. Hay gente que quiere seguir apegada a los métodos obsoletos de prospección, calificación, ventas de los años 2010. Y frente a eso no podemos obligar absolutamente a nadie. ¿Qué sí podemos hacer? Podemos escoger el problema correcto en la compañía, resolverlo, invitar al equipo comercial a que se una a nuestra visión y quien no se una, tenemos que con muchísimo respeto invitarlo a salir de la compañía porque afecta el crecimiento de la empresa. Hay una métrica que nosotros siempre medimos en una operación de ventas que se llama The Sales Velocity, la velocidad de ventas. Y la velocidad de ventas son 4 métricas que medimos, ¿sí? La primera es el número de oportunidades que entra en un embudo de ventas, el win rate que tenemos, el ciclo de ventas que tiene el negocio y el tamaño de deal promedio. Con esos 4 KPIs podemos calcular la velocidad de ventas. Y al adoptar inteligencia artificial, normalmente impactamos esos KPIs que son los que hacen que la operación sea mucho más eficiente. Si alguien no quiere implementar inteligencia artificial, está afectando seguramente el número de oportunidades que generamos, su conversión o su win rate, está haciendo que su ciclo de venta sea mucho más largo o está haciendo que el tamaño de deal promedio no sea el que la compañía requiere para vender. Y eso impacta negativamente una operación de ventas. ¿Sí? Además a eso, miren, todo mundo está subido a esta ola de la inteligencia artificial. Es una gran ventaja competitiva.
Y siempre digo esto porque la mayor parte de la gente que nos escucha son empresas medianas, pequeñas, pymes, que están en fase de escala. Hoy las pymes tenemos una gran oportunidad, y es que tenemos algo que las grandes no tienen. Tenemos agilidad. ¿Sí? Tú y yo hemos estado en diferentes reuniones con compañías muy grandes, Carlos, y parte del equipo comercial. Sabemos que, por ejemplo, tengo el caso de una empresa en México que duró más o menos 9 meses para que le aprobaran que su equipo de ventas tuviera Copilot como IA oficial dentro de su operación. 9 meses. Demasiado tiempo. 9 meses. Una eternidad en la era en la cual estamos. Hoy una empresa pyme puede tomar decisiones en horas. Y eso es una ventaja que tenemos que aprovechar. Pero siempre comienza con la visión del fundador, con la visión del directivo comercial. Que sepa cuál es el problema que debe resolver en el momento correcto. Ahorita hablaste de la fórmula de Sales Velocity y yo creo que es una métrica que muchos directores desconocen. De hecho, hace poco nos pasó que en un evento, cuando tú la mencionaste, habían algunos que la conocían, pero otros sí quedaron como, esa métrica yo nunca la calculé. Entonces yo creo que esa es otra pregunta que surge de nuestra audiencia de qué métricas se tienen que calcular o debo monitorear como director comercial para saber que la inteligencia artificial sí ha tenido un impacto real o verídico y no pues que no lo haya generado, o sea, simplemente que me esté generando actividad, pero pues sin ese impacto real que antes podía llegar a tener. Mira, yo creo que hay 3 grandes métricas que tenemos que medir para saber si nuestra máquina de ventas está generando ventas de forma saludable, a qué velocidad y con qué calidad. La primera es Sales Velocity, que básicamente la fórmula es, quiero que la apunten los oyentes, número de oportunidades que generamos en cierto periodo, 6 meses, 1 año, por el win rate de esas oportunidades. No sé, generamos 100 oportunidades, cerramos 10, win rate del 10%, por el tamaño de deal promedio. En promedio, cuánto negocio, qué valor tenía cada negocio, lo que llamaríamos un ticket promedio. Todo eso dividido entre el ciclo de ventas. Si ustedes analizan esa fórmula, yo puedo impactar cualquiera de esas métricas, positivo o negativamente, y la velocidad de ventas crece o decrece. El objetivo es que la velocidad de ventas cada vez sea mayor. Que si hoy mi velocidad de ventas es, por ejemplo, $100,000 al día, al yo mover una de esas métricas pase a $120,000. Es un medidor de eficiencia. ¿Ok? Entonces, cuando yo implemento IA, debería impactar una de esas métricas directamente. Por ejemplo, quiero resolver el tema de prospección. Pues en esa ecuación incrementaré el número de oportunidades. Si hoy genero 100 oportunidades en 6 meses y luego genero 120, pues mi velocidad de ventas habrá impactado un 20%. Soy una compañía más ágil para vender. Esa es la primera métrica. La segunda es el SROI, que traduce Sales Person ROI o ROI por vendedor. Y simplemente es cuánto le pago a mi vendedor en un año, incluyendo prestaciones para fiscales y comisiones, versus cuánto mi vendedor genera en facturación. En áreas de ventas serias, maduras comercialmente. Enterprise, normalmente esa conversión, ese ratio es 5x. Le pago a mi vendedor 100,000 al año, pero mi vendedor me genera 500,000 mínimo. ¿Okay? Y la tercera es el forecast accuracy, o lo que se llama la exactitud del forecast. Básicamente es mi vendedor promete 100,000 en forecast y cuánto de eso realmente se convierte en ventas. Típicamente en la mayoría de empresas que atendemos, el forecast accuracy está por debajo del 20%. El vendedor promete 100,000, cierra 20,000. En áreas de ventas que tienen un sistema operativo comercial andando, en áreas de ventas que son saludables comercialmente, ese forecast accuracy está en el 90%. El vendedor promete 100,000 y termina vendiendo 90,000. Hay un margen de error del 10% que es aceptable en ventas. ¿Okay? Sí, me imagino que está aceptable ese 10% porque imagínate que te prometan 100,000 y te traigan 50,000, o sea, un fallo del 50%. Sí, y Carlos, es importante esto. Esa métrica de forecast accuracy es una métrica para poder medir el cash flow de la empresa. Si yo tengo la certeza de que me van a entrar 200,000, 500,000, $1,000,000 en el próximo trimestre, como director financiero, como CEO de compañía, yo puedo hacer proyecciones. Puedo comprometerme a proyectos. Puedo hacer innovaciones. Puedo contratar anticipadamente un rol para que me genere impacto antes de que termine el año. Si mi forecast es impredecible,
hay incertidumbre financiera en la compañía, y cuando hay incertidumbre, señores, hay parálisis. Tenemos que esperar. No tenemos velocidad en las decisiones. Eso impacta negativamente toda la empresa, no solamente ventas. En eso sí tienes toda la razón de que, claro, si yo tengo la certeza de que me va a llegar dinero, pues puedo hacer algo con él, puedo irlo planeando en qué lo voy a invertir. Si no lo tengo, pues me toca esperar. Jorge, yo creo que es muy importante también que tú des ese ejemplo, porque yo creo que las personas que nos están escuchando dicen, pues se nota que sabes, se nota que tienes el conocimiento, pero cuéntanos tú cómo la utilizas día a día en tu compañía o cómo la llegaste a utilizar en las operaciones de ventas que llegaste a trabajar. ¿La inteligencia artificial te refieres? Sí. Mira, a ver, yo creo que mi principio y el principio que vivimos dentro de Pipeline Business School es resolver el problema correcto en el momento correcto. No somos una compañía perfecta, eso lo quiero dejar claro. Sí, hemos cometido muchos errores en la adopción de inteligencia artificial. Hemos cometido muchos errores en nuestra operación de ventas, errores que han costado tiempo y dinero. Pero siempre nos esforzamos por resolver el problema correcto en el momento correcto. Hay muchos problemas que nosotros a nivel comercial nos lo aguantamos, entre comillas hablando. Decimos, este problema lo tenemos que resolver en 6 meses adelante, porque hoy es más importante resolver X, Y o Z. ¿Sí? Y lo más importante de esa decisión es que todo el mundo lo sepa. No simplemente que esté en mi cabeza como director de estrategia, sino que todo el mundo sepa, miren, tenemos 5 problemas. Este trimestre nos vamos a enfocar en resolver este problema y los otros 4 lo vamos a resolver en el trimestre 5, en el 4 o más adelante. ¿Ok? Listo, Jorge. Yo quiero hacerte una pregunta y yo creo que te ha pasado alguna vez que has hablado pues con algún director que te diga, quiero implementar la inteligencia artificial y llevan meses con ese pensamiento, incluso ya años, porque ya es una herramienta que nos acompaña casi desde principios, si no estoy mal, del 2020, y dice, quiero implementarla, esta vez sí lo quiero implementar, pero pues sigue gestionando con herramientas que no son inteligencia artificial y que de pronto ya se están quedando muy atrasadas a su tiempo, no sé, que sigan gestionando con Excel. ¿Tú qué les dices? Mira, mi principio, Carlos y oyentes, es hay que hacer lo básico bien primero. O sea, no me vengas a decir que vas a implementar un ecosistema de agentes de IA cuando ni siquiera el equipo comercial sabe hacer un prompt bien. Cuando ni siquiera el equipo comercial sabe cómo mejorar la redacción de una propuesta comercial. Hay que hacer lo básico bien. Cuando yo hago lo básico bien, eso construye cultura de IA en la empresa. Ese mindset de IA nos va a llevar al siguiente nivel, que es la disrupción con IA. Entonces mi consejo sería, haz lo básico bien. Haz que tu equipo de ventas use de manera correcta la IA, ChatGPT, Copilot, Gemini, lo que tengas. Haz que lo use bien, haz roleplay, entrenamientos internos, crea asistentes de IA, lo que llamaríamos GPTs, GEMs, en las IAs que manejes. Y una vez que el equipo de ventas esté ahí, entonces ya tienes o estás construyendo la cultura para poder ir al siguiente nivel, que ya es colocar un agente de IA que esté trabajando para la operación de ventas día y noche. ¿Okay? Y yo creo que esta última pregunta está muy interesante para cerrar, y es, yo creo que hay directores comerciales que están escuchando, se sienten identificados, dicen, sí, yo tengo un pipeline en rojo ahorita, estoy pensando, estoy estresado, quiero saber cómo puedo resolver justamente ese pipeline en rojo que tengo. Y tiene un equipo también desmotivado, porque no solo acarrea el estrés de él, sino que me imagino la carga mental que también llevan sus vendedores de no he podido cerrar venta, no llevo tantos meses negociando con este cliente y todavía no he podido. Y yo siento que esa persona puede llegar a pensar como, claro, la inteligencia artificial me abriría y me solucionaría muchas cosas, pero de pronto mi compañía todavía no está a esa altura, de pronto es para compañías más grandes. ¿Tú qué le dices a esa compañía que piensa que la inteligencia artificial es una herramienta que solo pueden implementar empresas más grandes o compañías más grandes que la de él? Mira, yo creo que eso es una falsa creencia. Hoy la IA puede ser implementada por cualquier persona. De hecho, si uno ve el mundo, los grandes, hablo de Google, Amazon, Walmart, Microsoft, están reduciendo exponencialmente el número de empleados en sus operaciones
Antes, creo que en Microsoft habían como 7 líneas de mando. Hoy las están reduciendo a 3 o 4 por la llegada de la inteligencia artificial. Así que IA no es para empresas grandes únicamente. IA es para empresas, para cualquier tipo de negocio sobre la faz de la Tierra. Hoy no hay una barrera de entrada a la IA. Los mismos agentes que puede implementar una empresa grande los puede implementar una empresa mediana pequeña con el conocimiento correcto. Hay que quitar esa falsa creencia. Y respecto al punto que mencionabas de tengo un pipeline grande, no se cierra, ¿cómo la IA me puede ayudar a eso? Mira, yo diría hay que diagnosticar el problema real, no el síntoma. Porque es que el cierre o el no cerrar normalmente es un síntoma. Es como la punta del iceberg. Debajo de eso hay muchas cosas que tenemos que diagnosticar. Puede ser un problema de calificación, puede ser un problema de propuesta de valor, puede ser un problema de que estamos yendo a un territorio de ventas que no es próspero, donde mi propuesta de valor no es relevante para ellos. Hay que diagnosticar el problema. ¿Qué recomendaría yo? Graben todas las llamadas de ventas, usen los transcripts de las llamadas, las transcripciones. Esas transcripciones se los podemos entregar a algún modelo de inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, Claude, por ejemplo, y podemos identificar cuáles son las objeciones más comunes de la operación de los clientes. Podemos identificar o ver qué dice mi vendedor durante las llamadas, qué no dice mi vendedor durante las llamadas, y a partir de ahí podemos tener un diagnóstico mucho más real para ahí sí vincular la inteligencia artificial. Coloco un ejemplo. Es que no estamos cerrando porque el vendedor está cotizando sin haber hecho una calificación. Perfecto. Entonces, con inteligencia artificial, hagamos un asistente de IA que le diga al vendedor cuáles son las preguntas que tiene que hacerle mañana a BBVA, al banco X, al banco Y, a la empresa y le entregamos esa herramienta al vendedor para que pueda calificar directamente a los prospectos. Listo, Jorge, y con eso llegamos al final de nuestro podcast. ¿Tú quieres decirle algo, darle un consejo, algo a la audiencia que nos está hoy escuchando? Miren, mi único consejo para todos los oyentes que nos siguen es las habilidades que desarrollamos para vender en 2010, 2015, ya no funcionan hoy. Tenemos que desarrollar nuevas habilidades, tenemos que convertirnos en unos profesionales, ejecutivos, directores, fundadores completamente diferentes. ¿Sí? Desarrollar una habilidad nunca es fácil, barato o gratis. Siempre requiere esfuerzo, invertir energía, dar la milla extra, y si estamos dispuestos a hacerlo, vamos a tener un gran futuro en ventas. Si no estamos dispuestos a hacerlos, vamos a tener grandes tropiezos, grandes fracasos, mucho desgaste energético, financiero, emocional. Y si quieres que te acompañemos, puedes seguirnos en las redes sociales. También te invitamos a compartir este podcast con tus colegas, con tus jefes, otros fundadores de empresa que sientas que necesitan escuchar esto que hemos hablado el día de hoy. Y claro que sí, esperamos que les hayan gustado. Llegamos al final de este podcast de Sistema de Ventas Predecible y queremos que pues les den me gusta, comenten qué otra temática les gustaría que tratáramos aquí en el podcast, compártanlo, no solo con esos colegas que tal vez necesitan escucharlo, sino con cualquier persona que se le haga interesante este tema, o si ustedes conocen a alguien que quiere escalar, que quiere conocer más de inteligencia artificial, este podcast yo creo que es una herramienta muy importante para él. Esperamos que les haya gustado y muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Un gusto para mí.